este otro. Ahora. Bien, vamos a compartir. Hay cosas que yo no comparto, ¿eh? Los que me conocen saben que esto es para mí solo. ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Esto me reanima a mí. Bien, hermanito, cada uno tiene que saber su punto débil. ¿Sabes cuál es mi punto débil? El frío. No el frío por fuera, el tomar por la garganta. Pero bueno, ahí estamos. Bien, damos gracias al Señor por este. Ya la vez pasada, el título era La multiplicación de los panes y los peces. ¿De acuerdo? Que está en Marcos 6, 30 hasta el 46, vamos a decir. Pero resulta que la última vez solo pude hablar de un versículo. Y lo siento, porque era un versículo al que Él me habló mucho a mí el Señor, y solo pude tocar ese versículo, aunque lo habíamos leído todo. Y hoy no es que nos vaya a pasar lo mismo, pero un poco parecido, sí. Yo lo leeré todo para poder situarnos, incluso aquellos que no conocen la historia, y para luego pues comentar lo que yo he sentido en mi corazón de parte del Señor y sé que es del Señor. No es que salga de mi corazón, sino que Él lo ha puesto, ¿verdad? Entonces, en estos versículos, el otro día cuando lo hablé, en realidad el versículo sobre el que pude hablar es sobre Marcos capítulo 6, donde empieza así este relato. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Entonces se juntaron con Jesús y le contaron. Y entonces el Señor me hizo resaltar en este texto que verdaderamente vemos como lo importante. Si por algo se hace un paréntesis, como hizo Marcos a la hora de presentar el Evangelio, hace un paréntesis para hablar de la muerte de Juan el Bautista. Pero ya está, vuelve a lo importante. Y os dije, verdaderamente tienes que hacer diferencia entre lo importante y lo no importante. No puedes poner las cosas que no son importantes delante de las demás cosas. ¿De acuerdo? Entonces, vimos cómo precisamente, además, lo importante lo marca en el Evangelio de Marcos, nada más empezar. Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esto es lo importante. Luego vimos cómo esta historia de cuando Jesús va a Nazaret, Jesús sale con sus discípulos, pero ya había llamado a los que formaban parte de esos 12 apóstoles. Jesús tenía muchos discípulos, pero entre sus discípulos ya había llamado. Y con estos discípulos y también los apóstoles, va y hace una gira por la región de Galilea de la zona de Nazaret. En esa gira llega a Nazaret y vemos que allí toda la gente conocía. Nazaret es un pueblo, lo han visto crecer, lo conocían perfectamente. Pero desde que había salido ya había pasado un tiempo. Jesús ya había hecho muchos milagros. Se llegaban las noticias hacia el pueblo y cuando Él llega allí, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Sin embargo, los que lo conocían no lo aceptaron. Fuera de unos pocos. No pudo hacer milagros. Pero verdaderamente allí no solamente hizo algún milagro, sino que los que creyeron en Él recibieron el mayor de los milagros, que es la salvación que es por fe delante de Dios, ¿verdad? Y entonces vimos, pero también vimos como Jesús y los propios discípulos. Ojo, porque los discípulos, no creas que no llevaban algunos sustos. ¡Wow! Ellos ven a Jesús, las cosas que hace. En una de las ocasiones, en un sitio, ¡ay! El primera fila allí, el maestro con sus discípulos, ¿vale? Los discípulos, tú sabes esto que hacen los niños, así como, qué contento, ¿no? Y al poco de repente
Se levanta toda esa sinagoga, toman a Jesús y lo quieren despeñar. Pasaron de allí a no saber dónde. Eso es estar con Jesús también. Pero permanecieron. Y ahí salieron. ¿Pero qué hizo Jesús? Porque había hecho una gira. ¿Paró la gira? No. Pero había muchas aldeas pequeñitas. Pero él dice por las casas, por las aldeas, por los pueblecitos. Toda esa zona. Y repartió los 12 en 6 grupos de 2. Y los mandó para que enseñasen el Evangelio y para que en el nombre de Jesús certificasen que esa palabra era verdadera, ¿verdad? Y ellos salieron, posiblemente la gira les llevó más de una semana o 2, porque era toda aquella zona. Jesús siguió también con los otros discípulos que siguió con esa gira. Pero ellos se quedarían un día y una hora y un momento para hacer la vuelta. Entonces, la comisión, ¿qué les mandó Jesús? Después del chasco y la frustración de Nazaret. ¿Vamos a llorar? No. Les dijo, lo importante, id y predicar el Evangelio, y en las casas y las personas que lo oyen y lo acogen, quedad con ellos, compartirles, y la bendición de Dios viene a sus casas, viene a sus vidas. Y si alguien no quiere saber nada, sacude el polvo. Pero tú sigue con la misión, tú sigue con lo importante. Porque dice Jesús, yo no he venido a por sanos, sino a por enfermos. Yo no he venido a por justos, sino a por pecadores. Y Él sigue buscando. Es cierto que Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Es cierto que el Espíritu Santo está trabajando. Es cierto que verdaderamente nosotros tenemos que entender esas cosas para que no nos creamos y nos demos gloria. Todo cuanto existe es por la gloria de Dios y por su gracia. Y gracias que nos permite ser colaboradores. Que ni aun al ángel le permitió aquel, ¿verdad? Cuando el centurión dijo, no, vete. Y ellos predicaron, ¿verdad? Por tanto, Jesús, después de que ha hablado de la muerte, en este caso Marcos, y aquí es donde empieza el relato. Y nosotros vamos aquí a continuar con este relato. Cuando Jesús los manda, fijaros bien porque hay mucha enseñanza. Todo guarda relación lo uno con lo otro. Los manda con los bolsillos vacíos. Los mandan con poca o nula provisión. Los manda después de ese fracaso de Nazaret, pero aun con eso y todo, aunque tú veas nubarrones, yo quiero que tu vida dependa absolutamente de Dios. Tenemos que aprender a depender totalmente de Dios. Dios nos va a llevar a situaciones, pero cuando Él te dice, ved, porque yo soy tu proveedor. Nada de lo que pasa. Muchas veces tú puedes clasificar tu vida con cosas que son tristes, con cosas que a lo mejor piensas que, bueno, fueron errores. Yo no digo que no, cometemos errores, pero yo creo en la palabra. Yo cuando miro hacia atrás sé que todo cuanto Dios ha hecho es para bien conforme a su voluntad y su propósito. Y yo cuando miro hacia atrás no te voy a decir ninguna de las cosas, que Dios nos dé sabiduría para poder ver que todo eso tenía un propósito, ¿verdad? Porque Dios no miente, pero nosotros somos ciegos para ver a veces la mano de Dios, ¿verdad? Por eso es que cuando llegan de nuevo, ese versículo 30, los apóstoles se juntan, llegan de nuevo con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Qué bonito, ¿no? Qué bonito es que lleguemos
al final del día y podamos orar: Señor Jesús, hoy he hecho lo que me mandaste. He estado hablando de ti. He estado orando y ministrando a las almas necesitadas. Qué lindo, ¿no? Pero verdaderamente ellos vinieron. Ellos vinieron. Obedecieron al Señor, hermanos, obedecieron al Señor. Esto es muy importante en esta historia, ¿verdad? El versículo 31 también, y todo el resto del relato, es muy importante porque, y más importante para nosotros en este momento de nuestra vida actual, ¿verdad? Esto que ocurrió allí, esta multiplicación, los 4 evangelios lo relatan. Y algunos añaden cosas como el evangelio de Juan que pone detalles, ¿verdad? Pero todos hablaron acerca de la multiplicación de los panes y de los peces, de esta alimentación de 5.000 varones. Tener en cuenta que no eran menos de 15.000. Porque ahí contaban los varones. Las familias de aquella época, sabéis que tenían familias numerosas. Ahí no se contaron las mujeres, ni los niños, adolescentes o jóvenes que estaban ahí. Se contaban varones, como que si dijéramos ya varón de cierta edad que está posible para la guerra. Incluso se contaban los varones que podían ser de guerra. Por eso que no eran menos de 15.000 personas, ¿verdad? Vamos a leer. Voy a leer todo el relato y vamos a leer hasta el 46, del 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto. Yo me acordaba de Oseas: y llamaré a mi esposa, a mi amada, al desierto cortado de todas las cosas, y allí hablaré a su corazón, ¿verdad? Y los llevó aparte a un lugar desierto, y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde la ciudad y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se le acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despídelos para que vayan a los campos, aldeas de alrededor, y compren pan, pues no tienen que comer. Respondió él y les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos a comprar pan por 200 denarios y les demos de comer. No sé, aquí habrá quienes a lo mejor ganan cada día 1.000 euros y habrá otros que 50. Pero los denarios es el sueldo de un día de jornal de trabajo. Que vaya a comprar con lo que he ganado en 200 días. Como diciendo: ¿qué estás diciendo, Señor? Primeramente, que no vas a encontrar a ningún sitio, ¿no? Por eso ellos decían: oye, despídelos, porque cada uno en dirección a su sitio, a lo mejor aquí en esta panadería y en esta y en esta y en esta, pues podrán encontrar, porque en una sola no te puede proveer. Dadle vosotros de comer. Y dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo,
y partió los panes y dio a los discípulos para que pusiesen delante, y repartiendo los 2 peces entre todos, comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, lo que comieron eran 5.000 hombres. ¿Jesús les pidió algo que no tenían? Porque a veces uno dice, es que yo no sé, Jesús lo que pide es tu corazón. Jesús no les pidió los que no tenían. Jesús les pidió lo que tenían. Eso es importante. Y eran de 5.000. El apóstol Juan añade unos detalles en el texto paralelo, Juan capítulo 6, del 14 al 15, y dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entonces Jesús, que sabía que iban a venir a apoderarse de él y a hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Pero, siguiendo el mismo relato, los 2 versículos siguientes, hasta donde hemos leído de Marcos, los versículos 45 y 46, dicen: y enseguida Jesús a sus discípulos lo hizo entrar en la barca e ir delante de él al Betsaida, a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud, y después que hubo despedido, subió al monte a orar. Mandó a sus discípulos al monte a orar. En este texto, que sé que no podré acabar hoy, puedes, para tu vida, para mi vida, este pasaje tiene una enseñanza. Primero, el motor que me movía a Jesús, aparte de su amor, era la compasión. Por eso que una de las tareas más importantes es pasar tiempo con Jesús, llenándonos de su compasión. Esa compasión es la que no te permitirá estar ahí de vacaciones. Estaban cansados, pero cuando vio a la multitud, la compasión dio fuerzas, ¿verdad? Lo segundo que vemos es la provisión de Dios. Dios sigue proveyendo. Seguimos clamándole a Él. A veces es una mano invisible que tú no te das cuenta, pero Él está ahí detrás. Por eso que nos habla de la compasión, de la provisión. Y otra cosa muy importante, nos habla de la fe. La fe, ¿verdad? Jesús enseña a sus discípulos. Dios, Él sigue teniendo esa compasión, sigues teniendo fe y en la provisión de Dios. Por eso que el tema, vamos por ponerle un tema central, porque seguirá siendo la próxima que me toque. ¿Cómo podemos vivir confiados en Dios hoy día? Y seguir con la gran comisión que nos ha encomendado. ¿Cómo podemos seguir confiando? ¿Confías? ¿Por qué mandó recoger todo el pan? No lo desparraméis. ¿Es que acaso te crees que Jesús no tiene llena las cestas de pan para que la iglesia pueda hablar? ¿Qué crees, que aquel pan se enmoheció? El Señor siempre tiene las cestas, las mandó recoger. No había nada y quedaron llenas. Eso para mí es muy importante, porque me está hablando de que hasta que Él no venga, la iglesia tiene cestas llenas de pan. Y eso es muy importante. Pero también podemos confiar en el Señor, sabiendo, como Él lo dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aquí, en esto que he leído, quiero empezar por lo último que he leído. Podríamos decir, termina el pan, la multiplicación de los panes, pero vemos que hemos leído, voy a repetirlo de nuevo, porque para mí fue un descubrimiento muy importante cuando entendí el texto. Aquellos hombres entonces, como dice Juan, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron:
este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entonces Jesús, sabiendo que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, se retiró a solas, ¿verdad? Y vemos que Jesús, para que los discípulos los manda, él se dedica a despedir a la multitud y se acabó. Y se fue al monte a orar. No se fue con ellos. Es curioso porque, primeramente, aunque lo digo de paso, ¿por qué? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Para que supieran que este era el profeta que había de venir. ¿Qué relación tiene con las palabras de Moisés cuando dijo que Moisés habla de un profeta que ha de venir como yo? No habla de los demás profetas. Al decir como yo, está hablando que hará señales como yo. Porque los profetas hicieron, Juan el Bautista ni siquiera eso. Pero sabían que estaba lleno del Espíritu Santo. Pero está hablando de milagros paralelos como los de Moisés o superior. Esa era la señal. Yo por muchos años veía y leía los evangelios, qué maravilla, los evangelios, las cosas que hacía Jesús. Como si todo eso fuera conforme salían las cosas. Pero Jesús venía con un programa. Jesús tenía que replicar los milagros de Moisés, pero en forma paralela, incluso superiores. Esa era la señal del profeta, el único profeta. Ese profeta que precisamente cuando luego en Hechos de los Apóstoles está hablando, porque dice Deuteronomio 18:5, porque profeta en medio de ti y de tus hermanos como yo levantará Jehová tu Dios al oírlo. Pero en Hechos de los Apóstoles, cuando ya Jesús ha ascendido, habla y dice así, Hechos capítulo 3, 22 y 23, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado de su pueblo. A diferencia de Moisés, era hombre, necesitaba al Salvador, al Mesías prometido. Pero entonces en Hebreos, cuando habla de este profeta, y lo digo como es importante, la iglesia yo sé que ya sabe esto, pero hay que hablar al que no lo sabe. ¿Por qué le dieron tanta importancia a esos? Algo que estaba profetizado desde antiguamente, incluso desde Génesis. El hombre una vez ha caído y está condenado eternamente, dice, yo mandaré un Salvador. Ese profeta mandó un Salvador como Moisés, pero él no era el verdadero Salvador. Él solo salvó a su pueblo de los egipcios. El verdadero Salvador nos salva de las garras del enemigo y de la condenación eterna. Entonces ahí estaba todo profetizado. Y por eso Hebreos, cuando empieza así. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Os digo que por muchos años cuando yo leía, estaba bien. Pero Jesús no hace nada al azar. Incluso en este relato, donde querían hacerlo rey porque vieron que había una señal de profeta, que estaba profetizado, señales que estaban profetizadas que haría. Yo no sabía que ya estaba profetizado, que Jesús tenía que caminar por encima del agua o hacer la multiplicación de los panes.
yo lo veía como relatos, pero verdaderamente no solamente era hombre. En Hebreos dice, Dios ha hablado muchas veces, habla de parte mía, pero no había ningún hombre que pudiera verdaderamente reflejar a Dios. Hablaban de parte de Dios, pero ellos mismos eran pecadores y ves que ellos fallaban. Pero el que manda, el que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. No solamente es el profeta que habla de parte de Dios, es verdaderamente el que puede hablar y mostrar a Dios. Mírame. Verdaderamente, ese sí que es ese profeta. Y cuando vino se presentó como el yo soy, ¿verdad? Por eso que Él es el único que puede no solamente hablar, sino mostrar cómo es Dios al 100%, porque Él es Dios. ¿Es importante? Sí que es importante. Es muy importante. Y sobre todo para aquellos que aún no se han entregado a Cristo, para aquellos que aún no se han bautizado, para aquellos que por un tiempo se han apartado. Verdaderamente, vuelve al Señor. Conságrate de nuevo, porque el mundo pasará, pero permanecerá los que están con el Señor, ¿verdad? Entonces, fíjate bien que hablando de este Jesús, porque vamos, según tengo programado, si para el 8 tenemos la comida fraternal, para el domingo siguiente, el plan, si Dios quiere, es hacer los bautismos para aquellos que han pedido ser bautizados. ¿De acuerdo? Por eso, esta palabra. ¿Quién es Jesús para que tú le entregues tu vida? ¿Un hombre? ¿Quién es Jesús? Se hizo hombre por amor a nosotros, para poder ocupar nuestro lugar, si no, no hubiera valido delante de Dios. Pero fíjate que cuando Jesús a un paralítico, que lo descuelgan allí entre 4 y lo ponen delante de él, y lo ve, dice, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Blasfema, blasfema, blasfemo. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Pero quién se ha creído este? Y entonces Jesús le dice, vamos a ver, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O al paralítico decirle, levántate y anda. ¿Qué es más fácil? ¿Verdad? Y entonces Jesús le dijo, para que sepáis que este sí puede perdonar pecados. Que este sí puede perdonar pecados. Por tanto, le dijo al paralítico, levántate y anda. Y se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa. ¿Por qué Jesús hizo todo esto? ¿Queréis? No me había dado cuenta, pero ya hace tiempo lo descubrí, me gustó mucho, que reconocieron que este era el profeta, aún sin saber todas las similitudes y paralelismos que tenía. Fijaros qué paralelismo tenía con Moisés. Primeramente, ¿qué quisieron hacer con Moisés cuando nació? ¿Y qué quisieron hacer con Jesús? Hay un paralelismo, ¿verdad? ¿A dónde fue Jesús para que luego la Biblia pudiera decir, de Egipto llamé a mi hijo? A Egipto. Y de Egipto llamó a su pueblo y lo sacó. Otro paralelismo. Por tanto, la liberación, ¿verdad? Esa liberación, el relato de la liberación, ¿qué paralelismo tiene? He puesto, Moisés nació y vivió en Egipto antes de la liberación de su pueblo. Jesús fue llevado a Egipto de niño para escapar de Herodes. La liberación del pueblo. Moisés liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, mientras que Jesús vino a librarnos
de la muerte y la condenación eterna, del verdadero enemigo. Hay paralelismos. No se abrió el mar, pero es otro paralelismo, no importa, que es más difícil. Porque no era un mal plano, era un mal tempestuoso. Dice que había una verdadera tormenta como las que no habían visto anteriormente. Y entonces Jesús, fíjate bien, cuando hizo los panes, está simulando que Moisés, a través del maná que descendió del cielo, alimentó al pueblo. Y ahora está haciendo la señal, por eso dice, y reconocieron, este es el profeta, ha dado de comer a la multitud, ¿verdad? Pero es curioso, porque ellos no vieron el siguiente milagro, que lo vieron sus discípulos. Otra demostración que era, para que sus discípulos conocieran. Vino caminando sobre el mar sin mojarse. Y no sobre el mar, sobre unas olas. Y cuando lo vieron a la luz de la luna, tenían miedo, se llenaron de espanto. No tengas miedo, soy yo el que viene en medio de tu tormenta, soy yo, tu Salvador, soy yo, ¿verdad? Por eso, cruzar el mar rojo, Jesús cruzó el mar, ¿verdad? Y luego la intercesión, vemos cómo Moisés era un intercesor, el pueblo se merecía más de una vez. Y Moisés tuvo que echarse allí a interceder. Dios, no, es tu pueblo. ¿Qué va a decir la gente cuando oiga que has hecho eso con tu pueblo? Pero ¿qué nos dice Jesús? ¿Dónde está? A la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Como los cielos y la tierra, así hay de grande la diferencia. Pero no supieron verlo. A sus discípulos les costó mucho, hasta que después de resucitado por fin le adoran como el yo soy, el Jehová, el Dios Todopoderoso. Ya lo hemos leído antes, como dice que Él es el que lo creó todo y encima lo sostiene con su palabra. Mira que es difícil, ¿verdad? Por eso es que Juan, en esto que hemos leído, de Juan 14 y 15, aquellos hombres entonces viendo la señal que había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta. ¿Entiendes por qué decían el profeta? Porque ellos no esperaban un hacedor de milagros, esperaban uno que fuera como Moisés. Solo que hay una diferencia. Al que no oiga a este, crea en él y le haga caso, será borrado. Es borrado. No recibe el regalo de Dios, se queda con la condenación que ya tenía, no recibe ese regalo de Dios, ¿eh? Entonces, los discípulos vemos que cruzaron el mar de nuevo, cuando se fueron, y cómo Jesús cruza. En Marcos, siguiendo el relato de Marcos, el 49 al 52, dice, viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Eso ya es de otra historia, todavía no he terminado con la mía y ya me estoy metiendo en otra, pero es igual. Porque todos veían y se turbaron en gran manera y seguían hablando con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Por eso es que Jesús permite vientos y tormentas. Pero luego viene a ti y quiere que veas que su sola presencia, en este caso ni le habló al viento ni al mar. Dice que su sola presencia, cuando entró en la barca, se calmó el mar. Por eso que lo más importante de nuestras vidas es que Jesús esté en nuestra barca, en nuestras vidas. Porque aún todavía no habían asimilado lo de los panes, dice, porque cuando estaban endurecidos sus corazones es como embotado. ¿Tú sabes alguna vez que hay algo que no hay manera? Y ahora viene y pasa todas esas cosas, ¿verdad?
Fijaros bien, porque si hemos visto, vamos a decir, el versículo 30 de Marcos, quiero leeros el versículo 31 y 32 porque tiene mucha riqueza. Sé que no me va a dar tiempo, pero sí quiero compartir de esta parte una pincelada que el Señor me ha puesto esta mañana. Versículo 31 y 32 dice, Marcos 6, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. El descanso. ¿De qué descanso está hablando? ¿Del cansancio? ¿Tenían hambre? ¿Igual venían del camino? ¿Tenían sueño? Bueno, puede, sí que también, porque dice que no tenían tiempo de comer. Pero yo me acuerdo de otro descanso. Otro descanso. El descanso del sábado. El descanso espiritual. Jesús en ningún sitio yo veo de los evangelios que dice, venga, levantar, despertar. Los deja descansar todo lo que podían dormir. Recuperar fuerzas. Verdaderamente está hablando aquí también de un descanso. ¿Sabes quién es el que necesita más entrar en el descanso? En el descanso con el Señor. Los que más trabajan. Los que más trabajan. Hay hermanos y hay hermanas que se juntan y oran y se pasan una hora orando. Tal día por la mañana, por la tarde, vienen a todo, visitas, hacen la obra del Señor. Eso quema, como dice la canción. Me ha desgastado, vengo a ti. ¿Qué crees que la oración y la intercesión no agota? ¿Qué crees que la visitación no agota? ¿Qué crees que la no agota? Entonces es cierto que necesita un descanso. Pero, ¿dónde tú te vienes? Porque ciertamente ellos habrían dormido. Yo pensaba, digo, porque Moisés, Adán y Eva dormían, se recuperaban físicamente, pero el sábado era para descansar, para estar con la presencia del Señor, para renovarse con su presencia. Hermanos, aunque no era el propósito, pero ya te digo, los que os desgastáis, ¿dónde vais a cargar las pilas? Es que estoy tan ocupado que no me da tiempo. Mal. Si no tienes tiempo para ir a entrar en el descanso con Jesús, que te va a descansar, que te va a renovar, al cual le puedes echar tus cargas, el cual te va a conducir durante el día, el cual te va a fortalecer, no podrá ser efectivo. Pero habla de una forma muy especial, como dice Isaías. Dios da trigo al que siembra. Dios da trigo al que siembra. ¿Verdad? Entonces, es cierto que habla del aspecto físico, pero también de ese tiempo espiritual de descanso. Me llama la atención, porque es curioso, porque cuando vieron que iba con la barca, entonces empezaron a salir de las ciudades, empezaron a salir. El recorrido andando es mucho más largo que en barca. Y llegaron antes. ¿Por qué? El viento del Espíritu los manejó tan lentos porque era en el único sitio que no podían quitarles el descanso. El descanso de estar con Jesús. Necesitaban palabras, necesitaban fortaleza. Ya sabemos lo que le pasó a los de Camino de Emaús. Ellos no entendían todas las cosas, pero Jesús empieza a hablarles. Porque todavía no habían entendido lo del pan. Seguro que allí les explicó. Porque todavía no habían entendido lo de caminar por el mar. Pero seguro que allí les explicó. El viento del Espíritu.
confía. El viento del Espíritu llevó a Pedro a un casa de un tal Simón Curtidor. Y el viento se paró. Y dice que entonces Pedro estuvo muchos días en casa de este Simón. Porque el Espíritu a veces te da ese descanso. El que no descansa es el Señor. Estaba allí trabajando en casa de Cornelio. Por eso no me da tiempo a hablar porque es un tema muy interesante. Necesitamos saber descansar ya de entrada. Necesitamos saber alimentarnos mejor. Necesitamos tener la mente preparada para el sueño, no llena de basura, de cosas que luego cuando te despiertas es lo primero que te despierta, esas imágenes, en vez de estar pensando en el Jesús. Necesitamos verdaderamente, físicamente, y saber cuándo ir corriendo. Mira, ¿sabes que hasta los peces cuando están llenos de parásitos, saben dónde ir? Y allí se quedan así, para que los limpien, para que lo expulguen. ¿Dónde vamos nosotros? ¿Dónde podemos ir nosotros? A solucionar todos esos problemas, a ser limpiados de nuestros pecados, pedirle perdón. Si lo hacen hasta los animales, ¿es que acaso nosotros somos peor que ellos? ¿No somos creados a la imagen de Dios? ¿No tenemos más raciocinio? Por eso es que verdaderamente, pues sí. Y teniendo en cuenta de que dentro de 3 domingos, si Dios quiere, el domingo 15 tenemos bautismos. Esto todo, os digo que muchas veces todo está relacionado. Esto está relacionado porque en Juan capítulo 6, que es también paralelo a esta historia de Marcos, que también narra Lucas y que narra Mateo, precisamente está hablando de un paralelo. Porque dice que Jesús vio las ovejas, que el pueblo estaba como ovejas sin pastor. ¿Qué es lo primero que hizo? ¿Darles de comer qué? ¿De qué sirve que el hombre tenga todo y pierda su alma? Lo más importante, les dio a comer el Evangelio, la buena noticia. Y entonces, en el relato de Juan 48:51 dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que no muera quien coma de él. Dios no quiere que nadie muera, pero tienes que comer de él. Yo soy el pan que vino, que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y unos versículos más adelante, el mismo Juan aclara: el Espíritu es el que da vida, la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cómete la palabra, créela, dice, y el que cree en mí, automáticamente pasa de muerte a vida. Es una promesa. Y dice Colosenses: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Liberación. Este era el principal paralelismo. Moisés, con el poder de Dios, liberó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Pero Jesús vino a liberar. Por eso es que, aunque te suene, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso, las palabras, todo esto son paralelismos que guardan relación lo uno con lo otro. Y apuntando a que tenemos, si hay alguien que aún no se ha bautizado, si hay alguien primeramente, dice, y hacer discípulos, el bautismo viene después. Jesús te está invitando a ser discípulo. Está invitando, cree en mí. Después bautízate. Después no acaba nada. Ni el mismo apóstol Pablo, que era un perseguidor
no solamente era perseguidor de Jesús, sino que luego fue un perseguidor para ser como Jesús. No lo he alcanzado, pero no tengo objetivo más que este en mi vida. Me olvido de lo de atrás cada día, solo tengo esta meta. Y él no lo había alcanzado. Por eso el discípulo que cree y se entrega a Jesús es bautizado. Y verdaderamente este ahora tiene un reto muy grande. Y el Espíritu está dando testimonio. Por cuanto eres hijo de Dios, el Espíritu está trabajando en ti. Verdaderamente. Entonces, fijaros, quiero leerlos porque con esto es con lo que terminaré. Pero el Señor me ha dado un pensamiento muy bonito. Y Jesús se acercó, está en Mateo 28, del 18 al 20, y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero decirte una cosa. Lo más importante de todo, el mensaje. Cree en Jesús y serás salvo. ¿Sabes? Cree en Jesús y serás salvos. Y cuando dice Jesús, le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre por mí. Y este texto me ha hecho el Señor relacionarlo con el bautismo. ¿Sabes? ¿Qué tiene que ver? A veces miramos el bautismo como que ya he muerto a la vieja vida. Ya he muerto a la vieja vida. Cuando Jesús murió, ¿quiénes lo recogieron? Los suyos. Los suyos. Porque a un Nicodemo entonces se convirtió y lo recogió y lo llevó a su sepulcro. ¿Sabes lo que es el bautismo? Es cuando Jesús te recoge a ti. Los suyos recogieron a Jesús. Cuando tú te estás bautizando, estás diciendo: no solamente he muerto a mi vieja vida, no importa. Señor, me entrego, me bautizo. Recógeme. Recógeme. Cuando te bautismas, estás entregándote a Jesús. Estás muriendo con Jesús. Estás confiando en Jesús. Y verdaderamente ya no es que dejes la vida pasada, es que dejas toda tu vida. No es solo la vida pasada, es toda tu vida. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, de Él somos. Cuando te metes en el agua, dices: Señor, descanso. ¿De qué estaba hablando? Del descanso. En el bautismo es la expresión del mayor de los descansos. Cuando tú dices: Señor, muero y descanso, sabiendo que tú me levantarás. Por tanto, es muy importante. Sí que es importante. ¿Por qué? Porque los que hemos entrado en el descanso, podemos descansar en Cristo, no en nuestras obras. Porque mucha gente se va, descansa y se levantan, pero solamente los que están en Cristo tienen el descanso de tener la vida eterna, el descanso de haber sido librados de la condenación y del pecado, el descanso. Y vio Jesús que necesitaban sus propios discípulos descansar. ¿Cuánto me alegro el día que yo entré en el descanso? Le di mi vida a Jesús. Verdaderamente fui acogido allí y morí, aunque sigo vivo.
pero entré en el descanso eterno, como dice Colosenses. Y Él, si viene cuando esté vivo o no, me levantará y me resucitará. Por eso que el bautismo y el hacer caso a las palabras de Jesús, que son palabras de vida, sigue siendo fundamental para aquellos que aún no se han bautizado. Que le digan al Señor de corazón, no así pasó el tiempo. Porque el Señor dice a los que se hacen discípulos y se bautizan, ahora tienes por delante vivir como yo he mandado que vivas, enseñarte, y en esto quiero que vean que eres mis discípulos, en el amor, no en la venganza, en todas estas cosas. Por tanto, yo animo, yo no sé, ya os he puesto fecha, verdaderamente hay nombres que no, pero yo ya lo lanzo. He escuchado de un pastor que el día que empezó a hacer un bautismo, mira por dónde vino mucha gente, y allí, así, sin más, oye, pastor, ¿y yo también me puedo bautizar? Pues sí, tú aceptas a Jesús, venga, sale, aceptas a Jesús, tal, algo tendrían ya de conocimiento, y otro, y era un bautismo a lo mejor para 3 y acabaron bautizándose 20. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, ¿verdad? Por eso, que hermanos, aquellos que lo sepáis, que ya tenemos más o menos programado, el Señor tiene la última palabra para el 15 de junio, lo haremos como hemos hecho otras veces, iremos al puerto, será un domingo hermoso y podrás descansar eternamente en los brazos del Señor cuando son bautizados. ¡Qué hermoso! ¿Dónde está? Dice, los que están en mis brazos, los que están en mi mano, nadie te puede arrebatar. Nadie te puede arrebatar. Y tampoco de la mano del Padre y del Espíritu Santo. Porque cuando eres bautizado, no solamente estás entrando en el descanso y acogido como Jesús fue acogido en los brazos de los suyos, ahora es Jesús el que acoge a los suyos cuando son bautizados, y verdaderamente es en 3 brazos inmensos. La total de la divinidad se ha comprometido. Tú has descansado en mí, yo te resucitaré en el último día. Hermanos, y si alguien, aunque yo quiero pedir, no te lo pienses. La parábola del hijo pródigo es muy rica. No es volver a Jesús, no. Es más, en el Edén, la criatura ofendió a su creador. Se fue con otro amante. Se escogió a otro señor. Escogió a otro rey. Cuando Jesús viene, el Padre pone la condición. No hay camino al árbol de la vida. Yo abro el camino a través de ti, pero yo exijo que se haga de esta forma. Ya no solamente Jesús, es el Padre el que exige. No ha de haber nadie que entre si no es a través de Jesús. ¿Y de qué estamos volviendo? Oh, ¿por qué es tan necesario? Oh, hijo de Adán, hija de Adán y de Eva, reconoce tu pecado. He pecado contra ti. Estoy condenado eternamente. Y justo eres tú. Pero tú me has dado el poder arrepentirme. El arrepentimiento es un regalo. No es porque yo quiera. Si Dios no me da el poder arrepentirme, de nada sirve que yo me pegue contra las paredes. El arrepentimiento es un regalo. Poder volver a Jesús, a mi Dios, a mi Creador, es un regalo. Poder verdaderamente venir a Él, y ahora nos va a dar más que un Edén. Nos va a dar la entrada en el cielo, en mi reino, en mi casa. Eso es superior a todo. Por eso que, hermanos, os animo a los que no lo hayan hecho. Y los que ya lo hayan hecho,
Pongamos más la pila, porque Jesús invita a entrar en el descanso de una forma especial a los verdaderos siervos que están ahí obedeciéndole y haciendo su voluntad. Que el Señor os bendiga grandemente. Gracias, Señor, por todas las cosas. Vamos a cantarle al Señor. No, es... ¿No es tu ciudad?